la siguiente imagen. Corresponde a un sobrevuelo que se realizó en el planchón Peteroa. ¿Te acuerdas que hemos estado muy atentos al cordón montañoso del Maule? Y este estaba justamente avisando hace rato, está con alerta amarilla, pero mira por favor la cantidad de vapor que sale ahí, los humos incandescentes, ceniza volcánica, y está súper cerca de la frontera con Argentina. Por lo tanto, estamos hablando de una situación bien compleja, de una columna de humo y de ceniza que se pudo apreciar de varios lugares de la región del Maule y también de Argentina, y que llegó a extenderse sobre los 1800 metros sobre el nivel del mar y sobre el volcán, evidentemente. Es una zona que lo hemos conocido ya él, que estaba permanentemente siendo monitoreada, tanto el planchón Peteroa como la laguna del Maule y todo el cordón volcánico que hay en esa zona. Recordarás tú que estuvimos ahí realizando una nota, estuvimos ahí en la laguna del Maule y también en el planchón Peteroa, y justamente en San Clemente, que es la ciudad que está más cercana a estos cordones montañosos, hubo una evacuación preventiva, un sistema de alerta que estaba funcionando bastante bien. Por lo tanto, la ciudadanía estaría preparada para aquello, pero efectivamente esta columna de ceniza se desplaza producto de los vientos, muchas veces para Argentina, sobre todo en esa zona, ¿no, Yael? Sí, bueno, ha estado bien activo toda esa zona durante todo este año, y efectivamente por el viento general que tenemos, todo el aire, el humo que se lanza se va directo a Argentina, a menos que tengamos condiciones distintas como un núcleo frío, que ahí sí nos podrían llegar a nosotros mismos este tipo de gases que está tirando los volcanes. Pero en principio, en general, sí se tienden a ir hacia el lado argentino, afortunadamente para nosotros. Vamos a hablar, Temuco está ahí, nuestro amigo Cristian Farías, que es siempre amigo de la casa, que hemos estado conversando. Nosotros hace harto rato estábamos advirtiendo esta situación, o al menos poniéndole ojo. ¿Cómo se está viviendo? Porque el planchón Peteroa tiró mucha... Mira, ahí se ve el hongo en la columna de humo desde hartos kilómetros de distancia. ¿Cómo está, amigo mío? Hola, ¿todo bien por acá? ¿Cómo andan por ustedes por allá? Acá estamos, pues. Despertando con este hongo enorme que se ve, esta columna de humo que también fue avistada desde Argentina. Cuéntanos un poco qué es lo que está pasando ahí en la región del Maule. Bueno, el planchón Peteroa ahora está ya con estas explosiones de ceniza en particular y pueden ser un poquito esporádicas. De repente como que tiene una fumarola más o menos fija y a veces tiene estas explosiones bastante más grandes, que un poco han ido aumentando. Es cierto que las de ayer, por ejemplo, eran más grandes que las de ayer y así para atrás, porque el volcán está mostrándote que está en un estado un poco más potente de actividad que lo que estaba la última vez que hablamos nosotros, donde estábamos hablando que el volcán estaba medio inestable, por encima de su estado base, empezando con algunas explosiones. Ahora ya está con explosiones más grandes. Entonces te muestra esta ceniza que puede ser más o menos complicada para el entorno cercano al volcán, porque pensemos que no es humo, sino más bien es roca molida, muy fina, con trozos de vidrio, y así que va bajando y que va depositándose también en los pastos que están por ahí cerca. Entonces la zona puede ser compleja en cuanto al impacto de la agricultura, el impacto de la ganadería, sobre todo si es que la situación se pone un poco más compleja, si es que el volcán empieza con erupción más grande. Dime. Cristian, pregunta, cuando veíamos como todo lo que pasó en Islandia con el volcán, se sabía que en algún momento iba a hacer erupción, no se sabía exactamente dónde. ¿Qué es lo que se espera con esta actividad? ¿A qué puede desencadenar? ¿A qué puede llegar? ¿Qué es como el peor escenario? Claro, es buena pregunta. En Islandia era distinto porque en Islandia es súper lindo. Todos los volcanes son súper fome en Islandia. Como que es pura lava y nada más. Entonces la verdad es que la gente sí es capaz de poder anticipar súper bien lo que puede pasar, porque encuentras sismicidad que te va marcando exactamente por dónde va a salir la lava en el futuro. Acá los volcanes nuestros son más, tienen... ¿cómo decirlo? Son más caóticos, como que les gusta hacer algo más explosivo muchas veces, y eso hace que sea más difícil anticiparlos. El Peteroa empezó a aumentar su actividad hace como 2 meses más o menos, con un aumento de la sismicidad. Luego la pregunta es, bueno, ¿cuán grande va a ser esto? Y nunca fue demasiado grande. Y ahora lo que estamos viendo es un poco una erupción más o menos parecida a la del 2018-2019, quizás parece la del 2010 un poquito. Y lo que nos queda es un poco ir monitoreándolo, porque el tipo puede recrudecer y ponerse más explosivo, digamos. ¿Podría llegar a ser como la explosión del Calbuco que tuvimos hace varios años atrás? ¿Puede tener esa magnitud? No, esa es súper difícil. Ya. Es muy difícil llegar ahí. Es un alivio. Es muy difícil porque en su... Claro que sí. Lo que pasa es que en su historia el Peteroa no ha tenido como esa
ese tipo de La actividad explosión. más reciente, como esta cosa tan explosiva de columnas de ceniza de 20 kilómetros de altura, el volcán no la ha mostrado, digámoslo. Entonces quizás estamos esperando algo más parecido a lo que muestra ahora y quizás un poquito más fuerte en ciertos momentos, pero no algo ya tan brutalmente potente como lo del Calbuco, en eso no. Hola Cristian, ¿cómo estás, estás? Estamos de vuelta aquí Hola, en hola. el set. ¿Cómo estás? Oye, que linda las imágenes, que interesante también para ustedes los científicos, pero reiterar el llamado, ustedes ya lo conversaban, para la población, que también se asusta con este tipo de circunstancias, Cristian. Absolutamente, tú tienes toda la razón en ese sentido. A ver, es un volcán que está haciendo erupción. Pues podemos hablar de que es más o menos chica, de que el impacto está como en torno al volcán y afortunadamente poca gente vive ahí. Prácticamente nadie vive ahí en realidad. Pero la cuestión es que como sea es un volcán que tienes que ir mirándolo, seguir atento a lo que puede hacer, si es que recrudece, si es que no se pone más complicado. Pero por mientras hay que tener un poco la tranquilidad de que no es nada demasiado complejo todavía. Eso sí, aunque suene feo, eso sí, le mandamos la ceniza a Argentina. Entonces los argentinos no se van a complicar más que nosotros. Sí, pues. Pero la verdad es que eso puede tener un impacto en la agricultura si es que la situación se pone más compleja. Mira, ¿Ha Cristian, pasado antes? sí. Y hay que verlo. Dime. Me quedé con tu frase. El volcán está en erupción. Eso lo hay que tener, no hay que alarmar a la población y todo, pero está en erupción. Y la imagen que estamos viendo ahora en pantalla es lo que se ve desde Argentina. Porque por lo que entendemos, el viento está llevando la ceniza para Argentina. Mira, acá tenemos un titular de la Nación Argentina. Alerta en Mendoza, entró en actividad el volcán Planchón Peteroa. Eso quiere decir que toda esta actividad en general la van a notar más allá. Tú dices que acá en nuestro país el viento siempre Lo que lleva pasa- para acá la ceniza y para allá la ceniza. Sí, es verdad, el viento en general lleva la ceniza para allá. Y a ver, es cierto, esta es una cuestión súper importante igual. Es cierto que en general tendemos a pensar que la ceniza es como nada muy terrible, porque incluso mucha gente lo confunde como si fuera humo, y no es humo, No. es ceniza. Y son dos cosas distintas. Cae. Entonces, cae, flota y es trozos de roca molida con vidrio molido que van flotando en el aire, imagínate. Entonces, el asunto es que eso puede tener daños bien complicados si es que tienes una erupción más o menos grande. Y Argentina del pasado ha tenido de eso. O sea, cuando el Hudson hizo erupción en el 91, fueron 2 años sin agricultura en la Patagonia Argentina, poco menos. Cuando el Calbuco hizo erupción, le mandamos toda la ceniza para allá. Cuando el Chaitén hizo erupción, mandamos toda la ceniza para allá también. Entonces, por eso estos volcanes que están justo en el límite de Chile con Argentina son tan importantes para los argentinos, porque resulta de que la ceniza se va de inmediato para allá y eso te pone, hace Para la que agricultura un es Cabo complicado. o un Planchón Peteroa estén, claro, Y eso tiene que ver- hace que estén en alerta siempre. Sí, pues y eso tiene que ver con un fenómeno meteorológico. Aprovechemos que tenemos un equipo multidisciplinario de ciencia el día de hoy. Somos varios los científicos acá en el set. Claro. ¿Por qué se va para allá y no para acá? Bueno, los vientos dominantes en nuestra región son vientos del oeste. Entonces, desde el oeste viajan hacia el este. Entonces, todo el humo, y humos también, ojo, humo y la pluma de ceniza volcánica se va empujada hacia el oeste, o sea, hacia el este, hacia Argentina. Lo que sí, hay condiciones excepcionales como por ejemplo los núcleos fríos. Los núcleos fríos, que son en altura, puede ser que cuando estemos en presencia de un núcleo frío, sí, por la circulación que traiga, puede ser ahí que nos vaya a llegar algo de ceniza, Esa pluma. de esa pluma. Y de hecho, Claro. para hoy día estamos con un poquito de circulación asociada a un núcleo frío, pero un poquito más al norte. Así que en esta etapa nos debiésemos salvar por Perfecto. eso mismo. Pero efectivamente, por la corriente de aire se va todo desde el oeste hacia el este. Y por eso los sistemas frontales acá también vienen desde el océano hacia La nuestro cordillera. país. ¿Implicará que los argentinos no nos quieran menos con esto? ¿Nos tendrán rabia? No solo por eso. ¿Una situación así? Yo tengo una anécdota ahí. A ver. Una persona que tiene un cargo más o menos importante en el observatorio. Pensé que era Javier Milei. observatorio Una volcán persona como argentino. importante en No. Argentina, Javier Milei. Imagínate, no creo que Milei esté particularmente preocupado de nuestros volcanes, pero bueno. El del Observatorio Argentino de Volcanes, muy bueno, él es Sebastián García. Él una vez vino a Chile porque vamos de un lugar para otro muchas veces, pues, y en una lo entrevistaban acá en Chile acerca de la importancia de los volcanes y se mandaba esa misma frase, no, aquí bueno,
nosotros somos en Argentina los que sufrimos las consecuencias de sus erupciones volcánicas. Claro, con la Así que responsabilidad un nuestra. poco- Con tal que no nos así quiten que- el volcán por eso. La agricultura en Argentina. Oye, Cristian, ya nos cuentan que a través de nuestro WhatsApp, que está la gente ahí, tenemos un WhatsApp muy colaborativo con nuestros televidentes fieles, que a través del más 569 94070107. nos preguntan por Laguna del Maule. Siempre está este temor, está como instalado ahí como en el colectivo de que en Laguna del Maule hay un mega volcán y que por lo tanto se podría activar porque está relativamente cerca. ¿Qué podemos transmitirle a la población? Bueno, la laguna del Maule es un animal distinto, bien distinto. O sea, el Planchón Peteroa estamos en esta erupción como tranquila dentro de todo, comillas tranquila. La laguna del Maule no está en erupción, pero sí está en alerta amarilla porque te muestra más actividad de lo normal. Lo que cambió fue que la sismicidad aumentó. Es decir, hay hubo enjambres bastante seguidos y más o menos grandes en la laguna, para la laguna, y la deformación, el CERNAGEOMIN fue reportando que también aumentó. Es decir, este suelo que se va levantando porque hay un cuerpo de magma que está empujando de abajo para arriba, un poco se fue levantando un poquito más en estos últimos meses. Y eso hace de que se ponga harto énfasis en, oye, ¿cómo va a evolucionar? Y esa es la pregunta, porque el problema es que es un sistema tan grande que no tenemos demasiada historia de cómo han erupcionado esos sistemas en el pasado y cómo fue la crisis en general. Entonces, estamos como ahí esperando. Una vez Pero me asusté con una cosa. Tú dices que en el último tiempo, ¿a qué tiempo nos referimos que ha empezado como a elevarse el fondo de la laguna? Porque siempre han dicho no hay que tener... Pero uno podría notar en los últimos años una actividad importante. O sea, la laguna, el fondo de la laguna se viene levantándose al menos 20 años. Y a un ritmo más o menos complicado, 15 centímetros por año. Eso es Uy, un montón. Harto. harto. 15 centímetros al año. Oye, Cristian, y en otras partes Espérate, del mundo... pero ¿y qué hacemos con eso? Perdón, pero si viene subiendo 15 centímetros al año, eso, yo sé que es bien particular, pero eso debería desencadenar una erupción mayor, o por ejemplo, que una inundación porque la laguna se rebalsa. No es que la laguna se vaya a rebalsar, pero más bien el punto es si la erupción va a ser muy explosiva y va a liberar todo el magma que tiene de una sola vez, o va a ser algo un poquito más tranquilo, con ríos de lava que van a ir tomando como el espacio, que no generan un impacto tan grande. Y ahí la pregunta acerca de otros lugares del mundo. Campi Flegrei, cerca de Nápoles, también es un sistema bastante parecido y también ha tenido estas crisis en los últimos años, como de muchos sismos, como mucha deformación, y no pasa a mayores, es muy raro. Entonces como que a veces nos dan muchas señales de que algo se está moviendo harto, pero pareciera ser que no termina de encontrar como esa última cosa que, Oye, Cristian, que hace que las crisis ya se desencadenen. Dime. pregunta, hablábamos de este tipo de erupciones, por ejemplo, del volcán Calbuco, que es bien explosivo, pero tú acabas de mencionar que de la laguna del Maule podríamos tener ríos de lava. Eso yo como que nunca lo había visto, que tengamos como en Chile ese Sí. fenómeno. ¿Podríamos llegar a tener eso acá? ¿Como algo similar a Islandia? O sea, sí, lo que pasa es que los ríos de lava aparecen bastante en los volcanes. El Yaima el 2008, el Villarrica en sus erupciones pasadas, tienen ríos de lava. Ya. En general la lava, eso sí, es quizás el menor de los problemas de nuestros volcanes chilenos. Por la razón de que es lenta, avanza, y es cierto de que obviamente va a arrasar con lo que puede, pero es lenta y avanza unos cuantos kilómetros. Obviamente, si pones una casa al lado del río de lava, ahí sí se te complica la vida. Y lamentablemente en Chile hacemos eso. Claro. Pero el tema está en que un volcán como la Laguna del Maule ha tenido coladas de lava que son como muy viscosas, entonces no avanzan mucho, Avanzan en ti. pero están ahí. Claro. Te da el tiempo para poder pero- evacuar con tranquilidad, se podría decir. De nuevo, la lava no es un gran problema. Puedes tener un río, por ejemplo, por poner un ejemplo, el cordón Cauye en 2011 hizo una erupción como súper explosiva, Sí. con harta columna de ceniza y todo lo demás. Y también tuvo su colada de lava, pero que se quedó ahí donde estaban los conos que estaban haciendo erupción. El problema es la No hizo nada más ni nada más. La ropa. Cristian. El problema es el LAR. El problema es el El LAR. problema es el LAR. Andalar. Siempre va a ser el problema el LAR. Expliquemos lo que es el LAR, por Ese es el favor. problema. El LAR es un aluvión.
Es un aluvión de origen volcánico. Y se genera, en Chile la mayoría de las veces se genera porque los volcanes tienden a tener un montón de nieve y hielo arriba, entonces cuando hay un montón de material incandescente, eso se derrite y va bajando por los esteros naturales. Y por la los cuales laguna se del desencadena. Maule está con nieve al lado, ¿no? Entonces Sí, ahí- pues, está nevadito. Ah, No, ya. no, hay, pero no es tanto eso, sino que también la laguna tiene sus salidas propias de sus desagües propios. Entonces, si empiezas a tener un volumen de material que va a empujar, pucha, vas a tener más agua corriendo de la laguna para abajo. Pero con la laguna, y eso lo hace tan particular, tú piensas en que tu peor escenario es un Chaitén, una erupción más grande que la del Chaitén del 2008. Ya. O sea, una gran columna Gran. de ceniza con flujos piroclásticos, como que ese es el peor escenario que uno piensa. Y por eso le ponemos tanta atención, porque aunque no lo hemos visto en vivo, digamos, la laguna del Maule haciendo esa erupción, sabemos que geológicamente hace unos cuantos miles de años sí hizo ese tipo de erupción. Entonces de ahí es donde hay que tener tanto cuidado con un sistema así, porque esas erupciones tienen impactos a muchos niveles. O sea, Entonces, las se columnas de trataría, ceniza gigantes, para entenderlo, lo que se podría prever de la laguna del Maule, a diferencia de estas erupciones con lava, que uno ve que pueden durante años escurrir un poco de lava, a veces más, a veces menos. Esto sería una erupción, sin meterle miedo a nadie, pero sería, por lo que ustedes conocen como geólogos, una erupción explosiva y más sorpresiva a los Chaitén. En el peor escenario sí, y eso esto es como parecido a la discusión que pasa con Yellowstone y su Estados supervolcán allá. Claro, porque también tienes allá un sistema súper grande, una caldera muy grande donde hay un montón de magma que quiere salir y que se sabe que está ahí. Pero aunque el peor escenario sea una erupción súper mega explosiva, Claro. no necesariamente va a ser ese el que va a ocurrir. Y un poco es lo que pasa en la laguna del Maule, por eso hay que estar tan atento a lo que ocurre en ella. Pensemos que incluso los enjambres que se generan, la mayoría comienza en una zona donde se detectó una anomalía de gas el 2020 que se mantiene hasta ahora. Entonces como que parece ser que el magma está buscando una manera de salir y todavía no termina de encontrarla. Y ¿Cristian? el cómo la encuentra y el cuándo la encuentra, esa es la pregunta. Cuando estuvimos Sí. ahí en la laguna del Maule, el guardián de mar que estaba ahí nos decía que había como 40 cráteres en distintos lugares, que no era un gran cráter, o sea, la laguna no en el fondo no es que está sobre un cráter, sino que hay distintos puntos. Y el hecho que usted hace referencia, ¿ustedes saben cómo detectaron esa fuga? Porque se morían los animales, pasaban las vacas y se morían, los Y eso pescados. era por el gas. Por el gas que estaba Oh, emanando qué ahí. impresionante. Entonces, a mí me dijeron esa vez que había que entender ese lugar no como un gran volcán, sino como una suma de cráteres que está ahí. Y eso es lo peligroso, ¿no? Sí, yo lo pienso como cuando tienes una mega espinilla. Ah, Porque Pero muy claro. Qué linda metáfora para esta mañana. hermosa metáfora para la gente que está tomando desayuno, lo siento, gente. Una de esas grandes espinillas, quienes hemos sufrido en el pasado, sabemos de que no siempre se revientan de la manera que tú piensas. Es verdad. Se pueden reventar de poquito. Y por lados. Entonces como que finalmente no es una gran cosa que solamente se carga y se revienta una vez, sino que puede salir como por lados distintos y así. Oye. Y eso es lo que pasa en la laguna. sácame por eso esa tiene imagen, tantos por favor, cráteres. Cristian. Cristian, sal mira. de ahí, sácame esa imagen de la cabeza. Ayúdame con esto. Yo creo que tú te sabes bien la historia, porque ya que estamos hablando de volcanes y de los efectos que puede tener un volcán, hace poquito se estrenó en una plataforma la nueva versión de la película Frankenstein. ¿Saben ustedes que Frankenstein se la debemos a un volcán? Sabíamos. Cristiano, usted se sabe esa historia, 1815, Támbora. Tambora, gran erupción Tambora. De erupción que terminó derrocando a gente, derrocando autoridades en Europa. Claro. Imagínate el tamaño de la erupción. Y que al año siguiente provocó lo que se conoce como el año sin verano. Mary Chile, su marido y otros más se encerraron porque era tanta la polución producto del volcán, de cenizas, todo lo demás, que se le llamó el año sin verano. Y se sentaron y se desafiaron a escribir una novela de horror. Y Mary Chile ahí hace las primeras líneas de la primera versión de Frankenstein que se termina presentando en 1816. Está inspirada en su esposa en el encierro y el no verano. No, pues es una mujer. No, pero- Mary Chile. Pero oye, Eso es aguanta. Eso esa erupción fuera más allá de eso, que también es súper interesante el dato. Cuando un volcán hace una erupción tan grande como la del Tambora, que ya estamos hablando de una cuestión súper potente, y te metes con la agricultura, eso sí te genera problemas más grandes, porque obviamente alteran la capacidad de la gente de comer.
Entonces Obvio. ya tienes un problema más o menos complicado. Y en Europa en particular, después de ese año sin verano, que al principio la gente lo veía como entretenido, porque los atardeceres eran bien rojizos, eran como de colores, Sí, después me ya no acuerdo. fue tan entretenido. Y de ahí resulta de que la gente empezó a decir, oye, tenemos un problema, una crisis de alimentos, no hay alimentos, la gente se muere de hambre, ¿qué hacen las autoridades? ¿Qué hacen las autoridades? ¿Qué hacen las autoridades? Y terminó generando un montón de revueltas que terminaron con varios reyes y con varios miembros de las autoridades fuera de fuera Sí, donde pues. estaban. Claro, ¿no? Y esas cosas se pueden gatillar por eso. De hecho, Chile tiene una historia más entretenida todavía. A ver. Chile tiene una historia donde un volcán detuvo una guerra. Ya. A ver, cuenta. Esa no pasa en el mundo, esa está acá. En año 1640 estábamos en Guerra de Arauco, llevamos como casi casi un siglo de Guerra de Arauco. Ya. Y acá en mis tierras, acá en la región de la Araucanía, estaban todos los enfrentamientos naturalmente, pero ya existía una conciencia clara de que en algún momento esto tenía que parar, porque obviamente una guerra te va quitando muchas vidas y había que empezar a ver si es que se seguía la guerra y de parte de los mapuches si es que se expulsaban a los invasores, digámoslo, o si es que se encontraba una manera de hacer la paz, porque obviamente esta cuestión era muy difícil. Vino una erupción muy grande del volcán Yaima en 1640. Los españoles en la vida habían visto una erupción así. Los mapuches nunca habían visto al volcán hacer una erupción así. Así que todos se asustaron mucho. Tanto interpretaron la erupción como algo más o menos divino y empezaron de inmediato las conversaciones para hacer la paz. Un año más tarde, Tratado de Quilín, primer acercamiento. Ah, no, de qué los bueno. españoles, y eso pasó acá en Chile. Mire. Bueno, me encantan esos datos. Me encantan esos datos porque la historia, los acontecimientos de los seres humanos tienen que ver con lo que ocurre en nuestra naturaleza. Estamos moldeados también muchas veces por los fenómenos meteorológicos, por los fenómenos, en este caso, tectónicos o de volcanes y cómo van cambiando el curso de la historia. De hecho, Es Yaima maravilloso. significa resucitado. ¿Eso significa Yaima? Resucitado. Resucitado. Mira. Yaima significa resucitado. Hace todo el sentido. Oiga, ¿y Todo por, sentido. por qué estamos hablando